Ya. ¿Se nota, muchachos, la pantalla? Sí, Sí. sí, por ayer Ya. creo que le decía. Ah, ya, lo de ayer es falla del audio, pero ya está arreglado, ya no va a haber más problemas de ese tipo. Ahora sí, prestamos atención a la clase, ¿ya? Empezamos jovencitos. Muy bien. A ver, vamos a empezar con el tema de ángulos, ¿ya? El tema de hoy día es el ángulo geométrico, ¿ya? El ángulo geométrico se forma por la intersección de dos rectas, ¿ya? Como están observando ahí, ¿sí? Eh, ahí están apareciendo el ángulo de verde y el ángulo de rojo, ¿ya? Y los puntos A, O y B simplemente son simbolismos para poder denotar, nombrar al ángulo, ¿ya? En los textos, ustedes van a encontrar, en los textos virtuales, físicos, ¿no? Van a encontrar la notación para un ángulo, es siempre colocarlo de esta manera, ¿no? Ángulo A o B, siempre la letra del centro me representa el vértice del ángulo, ¿ya? Esta letra del centro me representa el vértice viene a ser la intersección de estas dos rectas, de ahí parten estos dos rayos, el rayo A y el rayo OB, ¿sí? Muy bien. ¿Dónde? Vamos a dejarlo ahí escrito, claro, ¿no? Que O es el vértice y los lados OA y OB justamente vienen a ser los componentes de este ángulo, ¿ya? Tiene como componentes entonces el vértice y los lados. Note, muchacho, que el OA en realidad es un rayo, se extiende hacia el infinito, ¿no? Igual OB, ¿ya? Se extiende hacia el infinito. Y a estos ángulos generalmente se les denota con las letras del alfabeto griego, alfa, beta, etcétera, etcétera, etcétera. Estos ángulos tienen una clasificación, es lo que vamos a ver en estos momentos. La clasificación de los ángulos pueden ser hasta de tres maneras, ya según su medida, o sea, para darle un tamaño, ya, según la ubicación de sus lados, cómo están ubicados en un plano, a eso se refiere cuando habla de la ubicación de los lados, y de acuerdo a ciertas sumas notables que tengan, ya. Según su medida, ya, todavía cada uno de ellos, el A, B y C, esas clasificaciones que hemos puesto, todavía tienen una forma de dividirse, ya. Según su medida, pueden ubicarse o llamarse de estas seis maneras, ¿no? El ángulo nulo, agudo, etcétera, 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 etcétera. Cada uno de ellos los vamos a poder identificar en la siguiente diapositiva, ¿no? También, según la ubicación de sus lados, presenta dos características, pueden ser adyacentes o pueden ser consecutivos. Y según su suma, pueden ser llamados complementarios o suplementarios. Cada una de estas subdivisiones la vamos a observar en las siguientes diapositivas. A ver, observen, 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 observen. Vamos a hacer el primer desglose de la clasificación de acuerdo a su medida, ¿ya? Según su medida, un ángulo puede ser nulo, ¿ya? Cuando las rectas son superpuestas, como están observando ahí. Y esa medida se dice que es 0 grados. ¿Se dan cuenta? Están superpuestas. Las rectas se pueden ir separando, ¿ya? Y cuando se van separando, se dice que el ángulo va a llamarse agudo siempre y cuando estás observando el ángulo, ¿no? Este ángulo tenga un intervalo de variación, tenga unas medidas extremas, ¿ya? Debe ser mayor que 0 para que exista el ángulo y debe ser menor a 90 grados. Ese es un ángulo agudo, ¿ya? El ángulo agudo es con el cual más se trabaja jovencitos, ¿ya? Y luego la separación puede seguir dándose. ¿Te das cuenta? La recta que está de rojo ahora se va a poner en forma vertical a la recta OB. Entonces ese ángulo de ahí se conoce como el ángulo recto y su medida ya es un valor constante, un valor conocido, exacto, fijo. Viene a ser el ángulo de 90 grados. El ángulo recto entonces viene a ser o viene a tomar como medida 90 grados. A ver, el ángulo nulo entonces es 0 grados, el ángulo agudo está entre 0 y 90. Nota que la medida va creciendo y va creciendo y el ángulo recto mide 90 grados. ¿Estamos de acuerdo? Listo, jovencitos. A ver. 4. Un ángulo obtuso. Como vas a notar, la separación se va a seguir dando. El ángulo obtuso tiene esa forma, mira. El lado OA, el lado de rojo, se sigue separando del lado OB y esa medida va a variar. No es una medida exacta, entonces un ángulo obtuso tiene por variante las medidas entre 90 y 180 grados. ¿Estamos de acuerdo? Ya.
Estas cuatro clasificaciones que acabamos de ver, se los puede agrupar en una sola. ¿Qué, profesor? ¿En una sola? Sí. En un ángulo denominado ángulo convexo. ¿Ya? Ángulo convexo. Este ángulo convexo, ¿ya? Involucra estos cuatro ángulos, los contiene. ¿Por qué? Porque su medida se va a encontrar entre 0 y 180. Por lo tanto, si está entre 0 y 180, involucra los cuatro ángulos, contiene a los cuatro ángulos. ¿Qué, profesor? O sea, yo puedo decir que un ángulo recto es un ángulo convexo. Así es. Un ángulo recto, su tamaño, su medida, es de 90 grados y está en este intervalo, entre 0 y 180. Por lo tanto, es un ángulo convexo. ¿Estamos de acuerdo? A ver, jovencitos, el ángulo sigue creciendo. Profesor, usted habla de 180, pero ¿qué cosa es un ángulo de 180? Es el ángulo que vas a observar por acá. Mira, a diferencia del ángulo nulo, ¿ya? De este ángulo donde están superpuestas, aquí van a estar mirando en direcciones opuestas, ¿sí? Este rayo va hacia el lado izquierdo y este rayo OB va hacia el lado derecho, pero están en una misma dirección, no está la línea quebrada, es una sola dirección. Por lo tanto, ese ángulo va a tomar como tamaño, es un tamaño exacto, va a ser 180. Ese es el famosísimo ángulo llano o el ángulo de 180. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, muchachos. A ver, la abertura puede seguir creciendo. Miren, el ángulo cóncavo. ¿Qué cosa es un ángulo cóncavo? Ya, ahí está el ángulo. El ángulo cóncavo va a aparecer de esta manera. ¿Te das cuenta? Entonces va a superar los 180, pero va a ser menor al ángulo completo, al ángulo de 360. Esa es la clasificación entre 180 y 360. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Entonces ahora continuamos. A ver. Y vamos a terminar con el ángulo completo. Ya el ángulo completo viene a ser ya cuando los ángulos nuevamente están apuntando hacia una misma dirección, pero luego de haber girado de esta manera, 360 grados o un ángulo o una vuelta completa. Entonces su medida es de 360. ¿Se da cuenta? Entonces, dependiendo de la abertura que presenten los lados, van a recibir clasificación en su tamaño. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, muchachos. Hay una observación con respecto a estos ángulos. Miren, la observación es la siguiente. Ahí está el ángulo. Bueno, hay varios ángulos. Los ángulos generados parcialmente, A, B, C y D, ¿ya? Por haber trazado los rayos, por haber trazado el rayo OB, el rayo OC, el rayo OD, se ha partido al ángulo original AOE en cuatro ángulos, ¿sí? Pero ¿qué es lo que se cumple aquí? Que es uno de los principios importantes en los ángulos. Que los parciales, los ángulos parciales, vienen a ser el todo, como estás observando ahí, ¿no? Ese ángulo que está de rojo los contiene a los cuatro. Le he puesto X y la ecuación que relaciona los 5 ángulos es la que vas a observar ahí, ¿no? X viene a ser la suma parcial de cada uno de los ángulos. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. A ver, entonces cada vez que existe una división de ángulos por la aparición de rayos, los ángulos parciales me tienen que dar el total. Así es como se maneja esto, ¿sí? La suma de los parciales me da el total. Muy bien. A ver, hay otro concepto importantísimo también que son los ángulos opuestos por el vértice. Volvamos a la generación del ángulo en la geometría. Mire, ahí está. ¿Ya? Vamos a observar aquí que hay dos aberturas que están mirándose aquí. Ellas dos, por ejemplo. Profesor, pero no son las únicas. También hay aquí dos ángulos que están mirándose, que está en la parte superior y en la parte inferior. Así es. Esos ángulos son denominados, cada par, ¿no? Se entiende cada par. Lo que vamos a identificar de ellos es que son iguales. Van a ser iguales. ¿Estamos de acuerdo? Y a esos ángulos se le llama opuestos por el vértice, al igual que ellos dos. Ellos dos también son iguales. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el concepto de ángulos opuestos por el vértice radica en identificar los ángulos que están generándose por las mismas líneas. ¿Ya? Ahí está, A y A. Muy bien, muchachos. A ver, otro concepto importantísimo que se maneja
ya es la bisectriz de un ángulo. Bisecar, partir por la mitad, ¿no? O sea, partir por la mitad, en este caso, como estamos hablando de ángulos, hablaremos de ese tipo de concepto. Mira, ahí está el ángulo, A o B. Si hablamos de la bisectriz, y ya entendemos que bisecar significa partir por la mitad, entonces va a existir un rayo, o M, que lo que va a hacer es partir a la medida de ese ángulo en dos partes iguales, A y A. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que está pasando ahorita. Ese es el concepto de bisectriz. ¿Ya? Muy bien, muchachos. A ver, sigamos avanzando. ¿Ya? Estos conceptos de alguna manera lo hemos visto o estamos recordando, ¿no? A ver, la clasificación de acuerdo a la ubicación de sus lados, ¿ya? Pueden ser los ángulos adyacentes, ¿ya? A ver, ahí hay un ángulo, ¿sí? Y aquí está el otro. Se dice que son adyacentes porque comparten un ángulo, perdón, comparten un lado en común. Aquí está, este es el lado que está de rojo, ese es el ángulo que comparten. Entonces, estos ángulos alfa y beta se dice que son adyacentes. ¿Estamos de acuerdo? Alfa y beta son adyacentes. Ahora, profesor, usted dijo que eran dos clasificaciones. Ya el adyacente ya está comprendido porque tienen un lado en común, entonces los ángulos, ¿no? Y ahora, los ángulos consecutivos se van a formar en forma adyacente, pero uno detrás de otro. Bajo este esquema, míralo. ¿Te das cuenta? Aquí está un ángulo, aquí está el otro y aquí está el otro. En forma consecutiva van apareciendo. Ahora, quiero que se entienda bien lo siguiente. Están los tres ángulos, estoy colocando ahí. Pero vamos a decir de que los adyacentes aquí son alfa y beta. Y los adyacentes aquí son beta y teta. Pero no puedo decir que alfa y teta son adyacentes, porque no tienen ningún lado en común. ¿Estamos de acuerdo? Los adyacentes presentan un lado en común. Los consecutivos, ¿ya? Van a ser adyacentes, pero 2 a 2 y justamente ahí denota su nombre. Consecutivos, uno después del otro. Alfa y beta son consecutivos. Beta y teta son consecutivos. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, muchachos. A ver, según la clasificación, según la suma, dice, los ángulos complementarios. A ver, se va a entender mejor con este esquema. Este ángulo mide 90 grados. A ver, por favor, apaga ahí, hay un audio que está encendido. 90 grados. ¿Sí? Entonces, en el vértice vamos a colocar un rayo. ¿Ya? Este rayo parte del vértice. Y lo que va a generar es que este ángulo de 90 grados lo parta en dos. Ahí están, A y B. Y a esos dos ángulos se les llama complementarios. ¿Estamos de acuerdo? A y B son complementarios. Y su suma es 90 grados, pues se entiende, ¿no? Hace un momento vimos la observación que por más que parta a un ángulo, no se pierden los ángulos. Su suma me debe dar el total. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, muchacho. A ver, hay un concepto importante ahí de lo que es el símbolo, ¿no? Del complemento de un ángulo. Estás observando ahí, C sub teta sería como complemento de teta, ¿ya? Y su fórmula matemática es la siguiente, el complemento es 90 grados menos teta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Entonces, los ángulos son aquellos que suman 90 grados, ¿ya? Y su fórmula matemática es 90 menos teta. A ver, siguiente grupo de ángulos, los ángulos suplementarios. Vamos a trabajar con 180 jovencitos. Miren, ahí está, ese 180 es partido por un rayo, por este rayo que está de negro aquí, ¿sí? Generando dos ángulos, el ángulo A y el ángulo B. Entonces, esos ángulos cumplen una condición. La condición es que ellos suman 180 y se dice que son suplementarios, ¿no? A y B son suplementarios. Y aparece el simbolismo del suplemento, se lee suplemento de teta, ese sub teta se lee suplemento de teta, y su fórmula matemática es 180 menos teta. ¿Ya? 180 menos teta. Muy bien, jovencitos. Miren, vamos a ver otro concepto que es, o vamos a ver una propiedad con respecto al complemento y al suplemento. A ver, ¿observan ahí? Miren, hay complemento, 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 pero no me indica qué cantidad tiene, ¿no es cierto? Ya, como no me indica, entonces vamos a ponerle una variable, pues.
digamos que se haya repetido n veces, ¿ya? N es una cantidad presente. La expresión que me permite encontrar el valor en forma rápida, ¿ya? Sea la cantidad de veces que aparezca el complemento. Miren, va a tener dos posibles resultados, pero solamente uno, con uno nos vamos a quedar. Dependiendo de n va a ser el resultado que vamos a escoger. Cuando n es par, 4, 6, 8, 10, 12, 20, lo que sea, el resultado es igual al ángulo, a teta nada más. Más si n es impar, entonces va a salir el complemento, o sea, 90 menos teta. Profesor, a ver unos ejemplos. Aquí va. Atento, 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 atento. Mira. Aparece complemento del complemento del complemento de 40. La propiedad dice que cuando n es impar, como es este caso, porque n vale 3, el resultado es igual a 90 menos teta, o sea, 90 menos 40. Eso es lo que yo debo esperar como respuesta, ¿no? 90 menos 40 es igual a 50. Y se acabó. Eso es todo. Esa es la aplicación. ¿Se da cuenta? ¿Ya? A ver, una más. A ver, cuenta los complementos. ¿Cuántos complementos hay? 6. ¿Sí? Contaste 2, 4, 6. Entonces, cuando es una cantidad par, voy eliminando de derecha a izquierda. Voy eliminando de 2 en 2, de 2 en 2. Lo mismo sucedió aquí. De 2 en 2 fuimos eliminando y quedó el complemento de 40. Pero aquí se van eliminando de 2 en 2 y no me quedó nada. Por eso que queda simplemente 40 gramos. ¿Estamos de acuerdo? Profesor, y así como para el complemento, también hay para el suplemento. Sí, exactamente, muchachos. Para el suplemento también viene a darse esa misma propiedad, ¿no? Es lo mismo, lo único que vamos a cambiar es de letra, nada más. En lugar de C le vamos a poner S para simbolizar el suplemento, ¿ya? N veces, N es la cantidad que se repite S, ¿no? Se entiende eso, ¿no? Entonces, cuando N es par, ¿qué me va a salir? Teta. Y cuando N es impar, ya no esperen 90 menos teta, porque estamos hablando de suplemento. Entonces, el suplemento involucra 180 menos teta. ¿Estamos de acuerdo? Ya está. A ver, profesor, con ejemplos. Ahí va. A ver, ayúdame. Ahí, ¿cuánto sale? El suplemento del suplemento del suplemento. Ahí, n vale 4, ¿no es cierto? Es una cantidad par. Y cuando es una cantidad par, se elimina todo. Y queda solamente el ángulo. A ver, en la siguiente. ¿Cuál es la cantidad que aparece o se repite ese? ¿Qué cantidad es? 70. Exactamente, muy bien. Hay 7 veces y el suplemento vendría a ser el suplemento de 120, 60 grados. Claro, de expresiones, de nomenclatura, los ejercicios, ¿ya? No es complicado esta parte. A ver, sigamos avanzando. Vamos a pasar a ver un punto importante que es la posición relativa de las rectas. En el plano, ¿ya? En el plano, ya luego vamos a ver en 3 dimensiones. Pero por el momento en el plano, ¿no? En 2 dimensiones nada más. Esperamos que en esas 3 dimensiones ya podamos vernos en forma presencial. A ver, miren, en la posición relativa de las rectas hay 2 tipos en el plano. Las rectas que son secantes, ¿ya? Ahí va el ejemplo. Las rectas secantes son aquellas que en algún momento se cortan, ¿sí? Por eso se dice que tienen un punto en común. En este caso ahí estás observando que es el punto O. Y el otro tipo de rectas son las rectas paralelas. Las rectas paralelas, a diferencia de las secantes, no tienen ningún punto en común. Ningún punto en común. Como referencia, para que puedas visualizarlo, cuando estás en la tablet, en la laptop o en tu celular, los lados opuestos son equivalentes a las rectas paralelas. ¿Sí? Muy bien, muchachos. Entonces, las rectas paralelas no tienen ningún punto en común, ¿ya? Y, bueno, en la vida real, en la vida práctica, nosotros vamos a observar un montón de rectas de este tipo, de secantes, paralelas, ¿no? Por ejemplo, en una habitación. En una habitación, mira, en el piso, podemos observar ahí las divisiones en el piso, son paralelas. En la esquina, entre el techo y la columna, hay rectas que se están cortando y aparece un ángulo de 90 grados, y así. Esto es muy cotidiano. Observar la intersección de rectas o el paralelismo de las rectas es verlo a cada momento.
¿Estamos de acuerdo? Muy bien. A ver, les explicaba esto de la posición relativa de las rectas, porque adicionalmente a la clasificación de los ángulos y cómo se genera, hay una observación cuando aparecen dos rectas paralelas más. Y tiene todo un tema, ¿no? Que es en los textos, en los libros, lo van a encontrar como ángulos ubicados entre líneas paralelas. Ahí está, jovencita, miren. Las dos líneas paralelas y una secante. Esta secante hace que aquí aparezcan 4 aberturas en la parte superior y 4 aberturas en la parte inferior. ¿Ya? Las vamos a nombrar ahí, las vamos a colocar. Ahí están las 4 en la parte superior y 4 en la parte inferior. ¿Estamos de acuerdo? Unas observaciones ahí. Miren, las dos. Hay dos observaciones que son importantísimas. Nos situamos en la parte superior, aquí. Ya estamos ahí, en la parte superior, ¿ya? ¿Qué puedo decir cuando esta recta secante y esta recta, que es una de las paralelas, se cortan? Estos ángulos que están mirándose frente a frente, ¿cómo son? Iguales. ¿Estamos de acuerdo? Ah, profesor, y ellos también. Así es, ellos también son iguales. Lo mismo va a ocurrir en la parte inferior. Ahorita solamente analicemos la parte inferior. El mismo análisis lo vas a hacer en la parte inferior. Estos dos opuestos son iguales y ellos también. ¿Estamos de acuerdo? No estoy diciendo de que este ángulo es igual a él. Eso no estoy diciendo. Estoy diciendo que los opuestos son iguales. Este opuesto y él son iguales. Esa es la primera observación. Segunda observación. Estos dos ángulos y en la parte externa a esta línea paralela, en la parte superior, este ángulo y este ángulo, estos dos suman 180. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿ya? A ver, mira muchacho, vamos a ver este concepto, ¿ya? Mira, vamos a simbolizar con letras las medidas de esos ángulos. Ya sabemos que B es igual a D y que A es igual a C. Eso sabemos. En la parte inferior, N es igual a Q y M es igual a P. Pero hay ciertos nombres que el estudiante debe conocer, ¿ya? Empezamos, mira. Los ángulos correspondientes. Los ángulos correspondientes se encuentran a un mismo lado de la recta secante, pero su ubicación está dada de esta manera, ¿ya? A y M son correspondientes y además son iguales. Siempre están a un mismo lado de la recta secante. También podría decir lo mismo y son iguales. Podría decir con D y con Q. A ver, si me estás entendiendo. ¿Estaría bien C y P? A ver, profesor, he dicho a un mismo lado de la recta y son iguales. A y C son al igual que M y P. ¿Qué pasa, amor? ¿Qué C pasa? es igual a P. C y P son ángulos Corre, correspondientes. ladra, muérdale, cómetelo, cómetelo. Te voy a bajar para que te lo A comas. ver, ¿Quieres? tu Un micrófono, momento. por favor. Ya. A ver, Sebastián, tu micrófono, por favor. ¿me ayudas con esta preguntita que te voy a hacer? A ver, ¿quién sería el correspondiente a B? ¿Quién sería el ángulo correspondiente a B? Te ayudo, te doy una pista. Debe estar a un mismo lado de B. O sea, te quedan estas tres alternativas. Para nada mires Q, mires M, mires D, mires A. Debe estar acá. Ojo que debe ser igual a B. ¿Quién es igual a B? N, pues. Entonces aquí la respuesta vendría a ser N. ¿Estamos de acuerdo? Entonces los ángulos correspondientes, la característica que tiene es que están a un mismo lado de la recta y además son iguales. ¿Ya, muchacho? Muy bien. A ver, hay otro tipo de ángulos también, ¿ya? Llamados los ángulos conjugados. A ver, estos ángulos conjugados se van a presentar de dos formas, en forma de ángulos internos y de ángulos externos. O sea, el nombre correcto vendría a ser ángulos conjugados internos, ángulos conjugados externos. A ver, también al igual que los correspondientes van a un mismo lado de la recta secante. Si son internos, la palabra interno hace referencia a que se van a encontrar entre las líneas paralelas. Entonces, los únicos ángulos que me quedan entre las líneas paralelas, por ejemplo aquí, ¿quiénes son? D y M, pues. Ah, profesor, entonces si me hablas de externos, si estamos trabajando en el mismo lado, podría mencionar en el mismo lado, ¿quiénes serían, pues, muchachos? A con Q. También, a un mismo lado, se presenta B
con P como externo. ¿Y quiénes serían internos? En el lado derecho, los conjugados internos. C y N. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Repasa esto, muchacho. ¿Ya? Repásalo, repásalo. Ambos, los correspondientes y los conjugados, van hacia un mismo lado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Profesor, pero también puede estar en lados distintos. Sí, pues, y justamente esa es la tercera clasificación. Los denominados ángulos alternos. Y como puedes observar, también van a estar en forma interna y en forma externa. Por eso se los clasifica como ángulos alternos internos y ángulos alternos externos. Esto es cuestión simplemente de aprenderse los nombres, muchachos. No hay mucha fórmula aquí, ¿no? Es visualizar. Basta que tú tengas el ángulo B para encontrar el resto. Mira, supongamos que B sea 40. Si B es 40, dime, ¿D cuánto debe ser el que está enfrente? 40, ¿sí? Y A, el que está al costado de B, B te estoy diciendo que es 40. ¿Y A cuánto vendría a ser? 140. Y va a ser igual a C. ¿Sí o no? Ahora, vamos a la parte inferior. Sigamos con B que vale 40. B y N, por ángulos correspondientes son iguales, pues. Entonces, él es 40. Y el opuesto será 40 y el adyacente en el lado izquierdo será 140. Por eso te digo, basta con que ubiques un ángulo, el resto se puede encontrar. Esto que observas por acá de ángulos correspondientes, conjugados, alternos, es puro nombre nada más. En realidad es conocer un ángulo, se conoce el resto. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, muchachos. A ver, sigamos ya. Con los ángulos alternos internos. A ver, profesor, alternos internos, o sea, entre las rectas paralelas, interno, interno, pero están alternos, o sea, D con N. ¿Y cuáles serían? Mira que si son alternos están a un lado de la recta. ¿Quiénes serían los externos? Ah, profesor, solamente queda relacionar A, B con uno de ellos, con Q y P. Por ejemplo, si utilizamos A, ¿con quién vendría a ser? Con P, pues. Alternos externos. ¿Ya, muchacho? Repásenlo. Repásenlo, repásenlo. Miren, los dos primeros, los correspondientes y los conjugados están a un mismo lado. Los alternos están en lados distintos, ¿ya? Muy bien. A ver, tenemos que avanzar, jovencitos. Estas líneas entre paralelas tienen unas propiedades importantísimas, ¿ya? La más conocida de todas es la regla del serrucho, ¿sí? Cuando hay dos líneas que son paralelas y aparecen líneas secantes, pero cortadas, como aquí aparece un serruchito, mira, ¿ves? Los dientes del serrucho se observan aquí, ¿sí? Entonces, hay una relación entre los ángulos que se encuentran en la parte interna de las rectas paralelas. Si es externo, por ejemplo, aquí, ¿ves lo que estoy señalando, no? Lo que está con el sensor rojo. Este ángulo, si aparece aquí, por opuestos por el vértice, lo colocas dentro. Profesor, y si aparece aquí, igual, lo colocas dentro. ¿Estamos de acuerdo? Por opuestos por el vértice. Muy bien. A ver, ¿y con qué ángulos vamos a trabajar? A ver, te los voy a ir señalando. ¿Ya? Te los voy a ir señalando. Mira, mira, están apareciendo ahí los símbolos. Y aquí, entre las dos rectas, vamos a distinguir dos tipos de ángulos. Los que miran hacia el lado derecho y los que miran hacia el lado izquierdo y los que miran hacia el lado derecho. Él mira este ángulo, el que está aquí, observa, el que está aquí, mira hacia el lado izquierdo. Este ángulo que está aquí en el siguiente diente, mira hacia el lado derecho. Puros dientes, puros dientes, puros dientes. Este ángulo mira hacia el lado izquierdo y este ángulo mira hacia el lado derecho. Vamos a simbolizarlo con letras, ¿sí? Ahí están los que miran al lado izquierdo. Y los que miran al lado derecho, ya les vamos a poner M, N y P. Todo muchacho nota que está dentro de las líneas paralelas. Entonces la regla dice que los que miran hacia la izquierda, su suma, sumándose, me debe dar igual a la suma de los que miran hacia la derecha. ¿Estamos de acuerdo? Hay una observación particular con respecto a esta propiedad, ¿ya? Cuando solamente aparece un dientecito, o sea, solamente uno de ellos, este vértice, por ejemplo. Ahí está, seguimos con L1 paralelo L2, ahí está, ¿sí? Entonces,
y van apareciendo los tres ángulos ahí. Ya sabes, los ángulos tienen que estar entre las rectas paralelas. No trabajes con otros ángulos distintos a los que te estoy mostrando, ¿ya? Identifica bien los ángulos. Entonces, la propiedad dice lo siguiente. Al aparecer A, al aparecer X y al aparecer B, la ecuación matemática que los vincula es la siguiente. X es igual a A más B. Se sigue cumpliendo que los ángulos que apuntan hacia la izquierda va a ser igual a los ángulos que apuntan hacia la derecha. ¿Quiénes apuntan hacia la izquierda? A y B. Su suma igual al ángulo que apunta hacia la derecha, que en este caso es único, ¿no? Es X. ¿Estamos de acuerdo? A ver. Y la propiedad C, ¿ya? Es un tanto distinta al resto, pero igual tienes que aprenderlo, ¿ya? Mira ese esquema. Ves las dos líneas paralelas. De pronto van apareciendo líneas que se van cortando, pero una detrás de otra, ¿sí? En forma escalonada, mira. En forma escalonada. Y cierra él. Este es el importante. Cierra él, ¿ya? ¿Y con qué ángulos vamos a trabajar? Con los ángulos que están apareciendo una línea detrás de la otra. A, mira. B, C, D y E. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? A, B, C, D y E. Entonces, lo que se va a cumplir ahí, jovencitos, es que la suma de esos ángulos, pueden haber más, dependiendo de las líneas ahí que estén involucradas. La suma me debe dar 180. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí, muchacho, de estas tres propiedades que te acabo de mencionar, la A y la B son comunes. Entonces, esto hay que practicarlo, ¿ya? Muy bien. A ver, sigamos. Sigamos. Hay una observación más. Mira, aparece el ángulo A o B. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y va a aparecer de tamaño M. Y va a aparecer un nuevo ángulo, ¿ya? Pero mira lo que va a suceder. Esto también es común de tamaño N, ¿ya? Pero la característica que van a cumplir estos ángulos es la siguiente. Mira, va a aparecer en la parte superior esa característica. Te dice OA, esto que está de rojo, este rayo que está de rojo, OA, debe ser paralelo a OC para que se cumpla lo que vamos a escribir. Y además OB debe ser paralelo a OD. Entonces son paralelas ambas, ¿sí? Él paralelo con él y él paralelo con él. Entonces cuando eso ocurre, M y N cumplen una condición. ¿Cuál es? Que van a ser suplementarios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Ya casi estamos finalizando, muchachos, esta parte teórica, ¿ya? Esa regla del serrucho, recuerda, ¿ya? Si bien es cierto, en los textos aparece en forma horizontal por lo general, también puede aparecer en forma horizontal. O sea, hay algunos ejercicios donde no va a ser conveniente trabajarlo en forma vertical, sino en forma horizontal. ¿Te das cuenta? Y se va a seguir cumpliendo que los ángulos, en este caso ahora los que miran hacia abajo, va a ser igual a los que miran hacia arriba y hacia arriba. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Entonces, es más, hasta puede aparecer en forma oblicua. Y eso es lo que estoy colocando ahí, ¿no? La propiedad del serrucho se cumple también en forma vertical o en general en forma oblicua. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Muy bien, muchachos. Hemos culminado con la parte teórica, ¿ya? Vamos a la práctica, ¿ya? Toda teoría tiene que estar cimentada con la práctica. A ver. Profe, esos PDF nos los va a enviar, ¿verdad? Exacto, sí, no le estén tomando foto, nada, porque ese PDF se los van a enviar de parte de coordinación, del director, ¿ya? No se preocupen, ustedes van a tener el PDF y también las fotos de lo que hagamos en pizarra, ¿ya? A ver, vamos a la página, a la semana 1 del curso, ¿ya? Vamos ahí y leemos el primer ejercicio. A ver, muchachos, con su libro ahí y leemos el primer ejercicio, ¿ya? Vamos leyendo este primer ejercicio y lo vamos resolviendo o vamos intentando resolver.
Si ya lo hicieron, por favor, quiero sus claves. A ver, para que no sea tan monótono. ¿Ya? Pueden indicarme sus claves por el chat. ¿Ya? O de repente hay algo que no se puede entender ahí. Mientras van... De repente también está bien. Mientras van resolviendo un momento, a ver. Me dan tiempo para tomar algo también. A ver, respuestas. ¿Hay respuestas para ese ejercicio? Me da miedo si le coloco. Sí, porque... A ver, muchachos, hay respuestas. 87, ¿no? A ver. ¿Qué pasó? ¿Está muy complicado? ¿O les han silenciado les han cerrado el chat? La C. La C. A ver, vamos a ver, ¿ya? A ver, muchachos. Dice la diferencia, ¿no? La diferencia entre el suplemento y el complemento de un ángulo. A ver, empecemos con el ángulo, que sea alfa. Entonces, si nos hablan de la diferencia entre el suplemento y el complemento, empezaré con una sustracción, ¿no? ¿Quiénes voy a restar? El suplemento y el complemento. ¿Ya? Ese es el planteo. Dice, aparece la palabrita es. Ese es sinónimo de igual. 9 veces el ángulo. Por eso le hemos colocado 9 veces el ángulo, ¿no? Ahora, si hiciste hasta esta parte del procedimiento, estamos muy bien. Estamos muy bien, porque eso significa que has entendido o has comprendido la parte importante, la carnecita de la parte teórica, ¿ya? El resto, jovencitos, es operación nada más, ¿ya? La parte geométrica, la parte del curso, quedó aquí. Lo otro es operativo. Y en operativo, en un principio nos podemos equivocar, podemos fallar, pero eso se puede corregir, ¿ya? Muy bien. A ver, el suplemento contra el complemento, eso tiene fórmulas matemáticas, ¿no? El suplemento y el complemento viene dado por esas expresiones que están ahí. 180 menos alfa y 90 menos alfa, ¿sí? Entonces, restamos, siempre hay que colocar entre paréntesis expresiones que son compuestas. Menos con menos es más alfa se cancela, queda 180 menos 90, que es 90, igual a 9 alfa, y alfa vendría a ser igual a 10, ¿sí? Una vez que obtengo el valor de alfa, me dice, entonces el suplemento del complemento de dicho ángulo será, eso es lo que nos piden, el suplemento del complemento. Luego les voy a explicar que el suplemento del complemento es 90 más alfa, es una propiedad, ¿ya? Esto se lo voy a explicar en pizarra, pero ténganlo presente, ¿ya? Cada vez que hay el suplemento del complemento, eso es 90 más alfa, y esto es lo que el problema nos está pidiendo. Como ya conocemos el valor de alfa, por lo tanto ya puedo dar mi respuesta. X viene a ser igual a 100 grados. Muy bien. Esa es la respuesta para este ejercicio. ¿Ya? Si hay alguna duda, alguna inquietud, me la hacen llegar.
Si no, procedemos a resolver el ejercicio número 2. ¿Ya? Ahí está. A ver, les doy un tiempito para poder, al menos entender cuál es el contexto del ejercicio. A ver, entonces salió, la alternativa es, a ver, miren, dice, debemos calcular la medida de un ángulo, ¿ya? Si se sabe que al restarle 10 grados más a la mitad de su complemento, ¿ya? Resulta 11, ¿no? A ver, empecemos, pues, sea el ángulo alfa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? El ángulo que sea alfa. Dice, si se sabe que a este ángulo le vamos a restar 10 más a la mitad de su complemento, o sea, a este ángulo le vamos a quitar 10 más que si solo le quitáramos su complemento. O sea, al complemento, a la mitad del complemento, le agrego 10 y todo eso le quitamos al ángulo original. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el planteo. Y luego dice que eso resulta 11. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Ese es el planteo del ejercicio. ¿Ya? Resulta ser 11. Ahora, si hemos llegado hasta aquí, estamos muy bien. ¿Ya? Para evitar la fracción vamos a multiplicar por 2 a todo. Entonces se duplicará el 2 alfa, el 2 multiplica él y multiplica él. Y vamos a tener esa expresión. Mira, el doble de alfa, cuando él multiplique por 2, este 2 se cancela, cuando multiplique por 2 queda 20, y cuando se multiplica él queda 22. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Ahora, el complemento de alfa es 90 menos alfa, es lo único que le hemos agregado acá, ¿sí? Lo demás se repite, ¿ya? Igual, 90 más 20 es 110, menos alfa, a ver, operemos aquí, menos con menos se hace más alfa, y este 2 alfa sería 3 alfa, menos 110 igual a 22, ¿no? O sea, 3 alfa igual a 132, de donde ya alfa vendría a ser igual a 44, ¿ya? Nos piden justamente la medida de ese ángulo. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Ahí, a ver, los leo, muchachos, si hay alguna inquietud acerca de ese ejercicio. ¿Sí? A ver. Si hay alguna inquietud. Si desean alguna observación por ahí. Muy bien. Si no, sigamos. Sigamos. A ver, veamos el ejercicio 3. ¿Ya? Veamos el ejercicio 3. Lo leemos. ¿Ya? Lo leemos. Nos dice hallar la medida de un ángulo. ¿Ya? Hallar la medida de un ángulo. Si se sabe que el suplemento de su complemento, sea el ángulo alfa, pues, dice el suplemento del complemento es igual a los 3 medios, ¿pero de quién? Ahí están los 3 medios, ¿de quién? De la diferencia entre el suplemento y el complemento. Ahí está, suplemento y el complemento. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Por el problema anterior, ¿ya? Por el problema anterior, el suplemento del complemento viene a ser 90 más alfa, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Y eso es igual a 3 medios, dice, del suplemento menos el complemento. Esta expresión, suplemento menos el complemento, ¿ya?
Cada uno tiene sus fórmulas, ¿no es cierto? El suplemento es 180 menos alfa y el complemento es 90 menos alfa. Se va a restar, muchachos. Esto se va a restar. Y esta expresión es conocida o se puede encontrar. Menos con menos es más. Se irá con este alfa. Y queda 180 menos 90, que es 90. 90 más alfa lo volvemos a escribir en baja, tal como está. Y 3 medios de 90, 90 por 3, eso se multiplica así, ¿no? 90 por 3, 270 entre 2 es 135. Y ahí está, como pueden observar, 90 más alfa es igual a 135 grados. Y de ahí alfa sale 45 grados. ¿Se da cuenta? ¿Ven? Aquí el detalle es, muchachos, les vuelvo a repetir, llegar a la expresión matemática e interpretar correctamente el texto es importante. Si no interpretamos esta primera parte, por más que el problema sea sencillo, vamos a tener dificultad o vamos a encontrar una respuesta errada, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Sigamos entonces, sigamos. Nos piden justamente la medida del ángulo, entonces la alternativa sería la alternativa D, ¿ya? Pasamos al siguiente ejercicio, el ejercicio número 4, ¿ya? Nos habla de 3 ángulos consecutivos, ¿no? 3 ángulos consecutivos sobre una recta, ¿ya? Y dice que están en progresión aritmética esos ángulos. Se encuentran en progresión aritmética y con eso hay que calcular la medida del mayor ángulo. Lógico que si hay una progresión aritmética, ¿ya? Y nos mencionan 3 ángulos, entonces va a haber un ángulo intermedio, un ángulo menor y un ángulo mayor, ¿no? Por eso que el problema habla del mayor ángulo, del menor ángulo, de la relación que existe entre ellos. A ver, como en una parte del ejercicio nos menciona sobre una recta, entonces vamos a visualizar, vamos a hacer un bosquejo del ejercicio. A ver. Sean los ángulos, ahí están. La recta y esos 3 ángulos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? La recta y esos 3 ángulos. Entonces, ahí está, los 3 ángulos. Vamos a simbolizar al ángulo intermedio con la letra A. ¿Sí? Y los ángulos que están a su alrededor, si es una progresión aritmética, quiere decir que hay el aumento en una razón o disminución, ¿no es cierto? Hay un aumento o una disminución. Esto es una progresión aritmética. La progresión aritmética significa tengo un número y va aumentando en forma continua, pero constante, ¿no? Y esa constante se le llama la razón de la progresión, normalmente simbolizada con la letra R. Entonces, si él es el término intermedio, el ángulo intermedio, el anterior vendría a ser ese ángulo, pero le quito la razón, A menos R. ¿Estamos de acuerdo? Y el otro vendría a ser A más R. Ahí están los 3 ángulos que están en progresión aritmética, jovencitos. ¿Se dan cuenta? Están en progresión aritmética. Muy bien. Ahora, ¿puedo identificar quién es el menor de los 3? Si están yendo en progresión aritmética, entonces A menos R es el menor, pues él es el intermedio y él es el mayor. Allí lo identificamos, menor y mayor. ¿Estamos de acuerdo? Ya también puedo observar que los 3 ángulos deben sumar 180. Ese es un dato que lo voy a tener que usar después. ¿Ya? Primero hay un dato aquí, dice, calcule la medida del mayor ángulo. O sea, mi incógnita va a estar por aquí, ¿ya? Volvamos al texto. Si se sabe que el menor y el mayor están en la relación de 4 a 8, eso habla de una división. El menor y el mayor, en ese orden. Dato entonces, el menor es al mayor. El menor es A menos R y el mayor es A más R. Dice que ellos están en la relación de 4 a 8. Ahí está. Operamos en aspa 8A, primero las A's, 8A en el lado derecho, perdón, en el lado izquierdo, 4A en el lado derecho, pasa a restar, me quedará 4A en el lado izquierdo. Ahora las R's.
4R positivo menos 8R negativo que esté en el lado izquierdo pasará a sumar. Entonces se hace un total de 12R. Quedando así, que 4A es 2R. Simplificando, tendremos que A es igual a 3R. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? A es igual a 3R. Y ahora vamos al dato que el problema no te dice, pero tú tienes que extraerlo pues, de la observación. ¿Qué habíamos dicho? Que estos tres ángulos suman 180. Pues. Estos tres ángulos suman 180. Entonces hacemos el planteo. Sumamos A menos R con A y A más R. ¿Cuánto debe dar? 180 grados. Nota que hay términos que se pueden simplificar como las R's, ¿no? Se eliminan. Y otra simplificación se da en la agrupación de las A's. Hay 3A igual a 180. Entonces A es 60. Ahora tengo una pregunta. Si A es 60, ¿cuánto debe ser R? Pues, si A es 60, ¿cuánto es R? 20. Ya tenemos A, que es 60, y tenemos R, que es 20. ¿Qué pide el ejercicio? Calcule, aquí está, calcule la medida del mayor ángulo. Entonces nos están pidiendo A más R, pues. Como A es 60 y R es 20, la respuesta sería 80 grados. ¿Ya, muchachos? Así. Repasen este ejercicio que se ve interesante, ¿ya? A ver, ejercicio número 5. Léanlo, intenten resolverlo, ¿ya? Intenten resolverlo. Y quiero leer sus claves, a ver. Quiero leer sus claves. ¿Cuál es la alternativa en el ejercicio 5? A ver, los leo. La D. La letra D. Ya, tenemos una respuesta por ahí. Profe, sí están escribiendo varios en el chat, no sé, creo que no puedo leerlos. No, parece que han silenciado el chat, mi estimado. Qué pena que no lo pueda leer. Que dejar de compartir pantalla. No, aún así se debería leer. Parece que lo han silenciado, lo han ocultado de allá de... Pero ya, bueno, ni modo. Quizás hacemos una pausa más adelante y ahí les contestaría, pero no me está llegando ningún mensaje. No sale. A ver, intentemos resolver ese ejercicio, ¿ya? Intentemos resolver. Pero tengo que compartir esto. Sí. Ya, ahora sí. Ahora sí los leo. Ahora sí los leo, muchachos. Estaba acá silenciado el mío, parece. Muy bien, ¿ah? Muy bien. Ahora estoy leyendo sus respuestas. Muy bien. Entonces, vamos a empezar a ver con el problema 5. ¿Ya? El ejercicio 5. La alternativa D, dice la mayoría. A ver, vamos a ver. Se tienen los ángulos consecutivos A o B y B o C, ¿no? A o B y B o C. A o B y B o C. Ahí está, son consecutivos, el lado en común vendría a ser OB, que se diferencian en 48. Entonces, si la diferencia es 48, y luego dice, calculen la medida del ángulo formado por la bisectriz de A o C, o sea, todo este ángulo, y el rayo OB. Ya, vamos a empezar a visualizar esa incógnita también, ¿ya? Pero empecemos, miren. Vamos a introducir una variable, ya que la diferencia de ellos es 48. Entonces, B o C que tenga medida A. Si él es A, para que A o B con B o C se diferencien en 48, quiere decir que A o B debería ser 48 más A, pues.
¿Sí o no? Para que la diferencia sea 48. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Ahora, si es así, vamos a colocar esas medidas ya en el gráfico, ¿ya? Para poder trabajarlas. A y 48 más A. Ahora, vamos a identificar en la variable. Dice, calcule la medida del ángulo formado por la bisectriz de AOC, o sea, todo. Vamos a trazar la bisectriz sabiendo de que toda la medida ahora es la suma de 48 más A y A, o sea, 48 más 2A. Todo es 48 más 2A. Si vamos a trazar la bisectriz de AOC, o sea, de 48 más 2A, algo así. Ahí está la bisectriz OM. Y si es bisectriz, entonces, por propiedad de la bisectriz, este 48 más 2A, que es todo, ahora se ve partido por la mitad. Y tendré que sacarle mitad a 48 y mitad a 2A. Y genera entonces que el ángulo, escuchen bien, COM, o MOC, sea igual a MOA y sea igual a la mitad de 48 más 2A, o sea, 24 más A. ¿Estamos de acuerdo? 24 más 2A. Eso es. ¿Se da cuenta? Muy bien, muchachos. Entonces, sigamos. Ahora, si COM o MOC es 24 más A, ¿ya? A está apareciendo por aquí. Entonces, esta medida, MOB, ¿ya? MOB, sí lo puedo encontrar, ¿no? Si COB es A, y todo N es 24 más A, MOB, ¿qué medida debe tener, pues? Para que se complete el 24 más A. Debe ser 24. Y justamente ese es el ángulo que están pidiendo. Nos piden la medida del ángulo formado por la bisectriz y el rayo A. Y esta vendría a ser la respuesta. Muy bien, los que marcaron la alternativa D, estamos avanzando muy bien, ¿no? Esto es motivante, muchachos, para el docente que estén trabajando de esa manera. Frente a cualquier adversidad, trabajarlo, ¿ya? Muy bien. Sigamos entonces. Sigamos. ¿Ya? A ver. Ahora quiero que me ayuden, ¿ya? En el ejercicio número 6. A ver, los escucho. Ejercicio, o los leo, mejor dicho, ¿no? Porque no puedo escucharlos. Los leo, a ver. El ejercicio 10. Aquí hay muchos que no conozco de la sede de Surco, nunca he estado por ahí, pero muy bien, muchachos, la alternativa B. Estamos avanzando muy bien y espero que esta participación, este modo de interactuar pues se mantenga, ¿no? Muy bien, pasemos entonces muy bien, siguen llegando las respuestas y se ve un cuadro muy bonito, ¿ya? A ver, dice, se tienen los ángulos consecutivos POQ, QR y ROT, el gráfico ya está ahí, entonces nos ayuda el gráfico a poder resolver el ejercicio. Es un avance más, ¿no? A ver, vamos a copiar de nuevo el ejercicio, solo que con el agregado de visualizar mejor los ángulos, ¿ya? Te dice que hallar la suma de los ángulos POR y QOT, ¿no? Si el ángulo que forman las bisectrices del ángulo POQ, esa bisectriz está señalada de rojo, y el ángulo ROT, esa medida es 90 grados. Aquí lo he colocado, eso no está en el ejercicio, lo he colocado, este ángulo recto es de 90 grados. Y lo otro que tampoco aparece y que hay que colocarlo son necesariamente las variables, ¿no? Si esa línea de rojo para POQ es la bisectriz, entonces debe medir A y A. ¿Estamos de acuerdo? Ahora me voy a la otra bisectriz, ¿sí? A esta bisectriz, a esta segunda línea de rojo horizontal. Le vamos a colocar B y B, ¿sí? Con respecto al ángulo que está quedando al centro, no me dicen nada, por lo tanto le vamos a poner una letra C nada más, ¿sí? Muy bien, ahora
Vamos al dato, pues el dato te dice que si estas bisectrices forman un ángulo de 90 grados, por lo tanto yo puedo extraer que estos tres ángulos parciales que se han generado, ¿ya? Me deben dar como suma 90 grados. ¿Estamos de acuerdo? Ya se va la batería. A más B más C es 90 grados. Dato del ejercicio, ¿ya? Y nos pide la suma de los ángulos POR. Mira que POR está compuesto no solamente de un ángulo, sino aparecen tres. POR viene a ser, POQ, la suma que nos están pidiendo es POR, que está compuesto por 2A y un C, ¿no? Con QOT, vamos a sumar con QOT, o sea, 2B más C. Eso lo vamos a plasmar aquí. Piden, ahí están los dos ángulos, ¿sí? 2A más C y C más 2B. Ahí están los dos ángulos. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Nota que C y C se repite, entonces vamos a agrupar ellos, pues, quedando 2A más 2B más 2C. No se altera la suma si lo agrupo y lo pongo al final. No hay ningún problema. Y los tres tienen en común el 2, ¿sí? Los tres tienen en común el 2. Factorizamos el 2 y queda A más B más C. Pero A más B más C es el dato, pues, muchachos, que es 90, ¿no? Y 2 por 90 es 180. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Estamos yendo muy bien. Bueno, sigamos, jovencitos, sigamos. Sigamos. A ver, leemos el ejercicio número 7, ¿sí? Muy bien, acá siguen llegándome sus respuestas. Ahora quiero las respuestas del problema número 7. A ver, ejercicio número 7. Lo tenemos en la pantalla, a ver. Y ya, si tienen las respuestas, me las hacen llegar. ¿Cuál es la alternativa en el ejercicio 7? Muy bien. Estamos muy bien, ¿eh? Estamos muy bien. La C, se han puesto de acuerdo. Muy bien, muy bien, muy bien. A ver, entonces, dado que hay un buen grueso de alumnos que ha respondido, vamos a avanzar, ¿ya? Ya. A ver, dice los ángulos A y B, A o B y B o C son adyacentes, ¿no? Ahí está A o B y el adyacente B o C. A o B mide 60, ahí está, 60 grados. Y con eso nos está pidiendo la medida del ángulo formado por bisectrices. A ver, bisectriz de B o C, ahí está OM. Y A o C, o sea, todo. Lo vamos a poner de azul. ON, ¿sí? Ese ángulo nos están pidiendo, esa abertura que está de rojo, es nuestra variable, ¿ya? No te olvides, las líneas que están punteadas son bisectrices. La de rojo es de B o C y la de azul es de A o C. Vamos a colocar una variable, ¿ya? Mira, en B o C empezamos, porque con B o C después se va a ir llenando todos los ángulos. Ah, ya, ¿sí? Ah, ya. Eso implica ahora que todo el ángulo ya pueda conocer su valor, porque va a estar formado por 60 y 2 veces A, no un A, sino 2 veces A. O sea, todo es 60 más 2A. Ahora, una pregunta. ON va a partir a 60 más 2A por la mitad, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que CON, muchachos, CON va a ser la mitad de 60 más 2A. Y al sacarle mitad, él quedará en 30 y él quedará en A, pues. CON será la mitad de él, al igual que AON, ¿no? O N o A, como quieras llamar. Ahí está. CON, entonces, es 30 más A. ¿Se entiende por qué, no? Porque es bisectriz, pues. La bisectriz parte a 60 más 2 por la mitad. Por lo tanto, CON es la mitad de 60 más 2A. Pero a la vez, CON, para involucrar a X, mira, es X, pero tendría que agregarle este angulito más. Ah, pero ese es A, pues. Entonces también puedo colocar que es X más A. Y de esta igualdad,
Las A se cancelan y te queda que X es igual a 30. Y ya está. ¿Se da cuenta? ¿Ya? Repasen ese ejercicio, muchachos, los que no quedó todavía claro. ¿Ya? Y vamos a pasar a ver el problema 9. El problema 8 tiene no está completo. ¿Ya? No está completo. Vamos a ver si más adelante le encontramos alguna manera de completarlo. Pero vamos a avanzar. Vamos al ejercicio 9. Vamos al ejercicio 9 entonces. ¿Ya, muchachos? Está cargando acá. Por favor. A ver. Dado que hay un gráfico, vamos a apoyarnos en el gráfico, ¿no? Pero quiero leer sus respuestas. A ver, quiero leer sus respuestas para el ejercicio número 9. Yo les acabo de mencionar que para el ejercicio 8 hay un error, así que no se esfuerce. Por ahí me dicen 120, la alternativa B. Muy bien, jovencitos, ¿ah? Estamos muy bien. Sinceramente pensé que aquí podría prestarse a confusión. Pero mira, me están demostrando que estamos muy bien. Muy bien. A ver, a diferencia de... Vamos a empezar la resolución. A diferencia del... Sigan enviando sus respuestas, no hay ningún problema. Síganse, yo los voy a estar leyendo. A diferencia del gráfico original, ¿ya? Aquí hay un detalle, ¿no? Le hemos colocado las letras que identifican a los ángulos para separarlos, ¿ya? Entonces vamos con los datos. ¿Qué es lo que se cumple? Dice AOC, BOD y COE, que son ángulos compuestos, ¿no? Situándonos en AOC, viene a ser la suma de A más B. ¿Así? ¿Estamos de acuerdo? Y BOD viene a ser B más C. Y ahí está. A más B más C más C más D es 200. Pero no lo vamos a sumar. Porque se puede agrupar, pero no lo vamos a agrupar todavía. Vamos a la segunda parte del dato. Dice, además, BOD que es B más C, ¿ya? B más C, es igual a los 2/3 de AOE. 2/3 de AOE, pero AOE es todo. O sea, A más B más C más D. ¿Estamos de acuerdo? Aquí está. Ahora, profesor, pero hay demasiadas variables y tienes muchísima razón. Pero se puede agrupar así, mira. B más C está apareciendo también en esta segunda ecuación. ¿Te das cuenta? Mira, ahí está B más C, B más C. Y el resto, A más B más C más D, en la primera ecuación, también está apareciendo en la segunda ecuación. Entonces, a esa transformación, a esa agrupación, se le llama o se conoce como el cambio de variable. A más B más C más D, le vamos a llamar X, pues. Entonces, B más C, que va a ser la otra agrupación, le vamos a llamar Y. Y ese cambio de variable lo vamos a usar en el primer dato. B más C, ¿quién es, jovencito? Y. Y justo te queda A más B más C más D. Eso es X. Entonces, esta ecuación de 6 variables ahora va a cambiar a solamente 2 variables. X más Y, 200. Y en la segunda ecuación, aquí aparece Y y aquí aparece X. X se multiplica por 2 y el 3 pasa a multiplicar al Y. Y va a quedar la segunda ecuación así. Y esta ecuación, este sistema de ecuaciones es más manejable. De ahí decimos que como queremos X, Y es 2/3 de X. Reemplazamos acá 2/3 de X. Operamos y X nos debe salir 120. Que es lo que nos está pidiendo el ejercicio. ¿Se da cuenta? ¿Ya? Muy bien. Entonces aquí en este caso resultó práctico o recomendable hacer la agrupación sin necesidad de operarlo. ¿Ya? Es bueno ver problemas distintos. Muy bien. A ver, el ejercicio 10 para pasar a ver un poco de problemas en pizarra, mira. A ver, te escucho para el ejercicio 10. ¿Qué respuestas me tienes? A ver, para el ejercicio 10. Te escucho. O te leo. A ver, ejercicio 10. Acá sí está variante, hay variantes, ¿ah? Sí, el problema tiene bueno, ya va acentuándose la alternativa C. Se va acentuando la alternativa C.
Veo a los muchachos de ATE, La Molina, San Miguel. Muy bien. A ver, muchachos, vamos a proceder a, a la resolución del ejercicio, ¿ya? Este problema, bueno, en general, los problemas que hablan de máximos, de mínimos, de hecho que va a tener una parte algebraica, ¿ya? De todas maneras, ¿ya? Y esa parte algebraica se las voy a indicar ahora, ¿ya? A ver, dice, el texto es bien cortito y esos problemas que son cortitos son los más pesaditos, mira. Ahí el max, ya está, recuerda que estamos en el ejercicio 10, ya no es la 1, no es la 2, ¿no? Hallar el máximo valor entero de y, ¿ya? Primero, esos dos ángulos son suplementarios, ¿no? Suman 180, entonces al sumarlos, las i's van a poder cancelarse de cierta manera, y va a quedar que x más y es 180. Eso es lo que nos queda, ¿sí? X más y es 180. Entonces, ¿Dónde las rayaste él? X más y es 180. A ver, Sí, pero ¿dónde las ves que se rayan tan horrible? ¿Las raspa en piedra o qué cosa? Apaguen el audio, por favor. Por favor, tu audio. 11:30. Ya lo apagaron. Ya. A ver, sigamos entonces. De la simplificación de esta ecuación, tenemos que x más y es 180. ¿Ya? Pero no es suficiente, porque aún siguen apareciendo dos variables. La otra ecuación la vamos a obtener. Te voy a hacer esta pregunta, ¿ya? Te voy a hacer esta pregunta. ¿Ves lo que estoy señalando, no? X menos 2y. Cada vez que aparezca una diferencia, por ahí es donde tienes que atacar. ¿Por qué? Porque este ángulo, para que exista, tiene que ser diferente de 0. Si no, no hay ángulo, pues. Si no, no existe el ángulo. Entonces, él tiene que ser mayor que 0. Vamos a plantear eso. X menos 2y debe ser mayor que 0. Tiene que existir ese ángulo. Y de ahí despejando, ¿no? Entonces, x es mayor que 2y. Ya tenemos una ecuación más que la vamos a involucrar con él. Mira, x más y es 180. Vamos a sumarle y a cada lado de esta desigualdad. X más y, 2y más y sería. Lo he colocado de rojo para que observes la diferencia. X más y 2y más y. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, ahora, ¿cuál es la finalidad? Pues debe tener una finalidad este proceso. X más y es 180, pues, jovencito. 180. Y ahí son términos semejantes, ¿no? Quedaría que 180 es mayor que 3y. Y que 60 es mayor que y. Y si 60 es mayor que y vamos a la pregunta, dice, hay el máximo valor entero de y, ¿ya? Entonces, 60, si es mayor que y, ¿cuál sería el valor de y máximo? 59. ¿Estamos de acuerdo? Y esa sería la alternativa para ese ejercicio, ¿ya? ¿Estamos de acuerdo, muchachos? La respuesta entonces ahí sería la alternativa C, ¿ya? La alternativa C es la que en este caso sería la respuesta correcta, ¿sí? Muy bien, a ver, vamos a pasar al último ejercicio en diapositivas para ver cómo nos va en pizarra, ¿ya? Ejercicio número 11, ¿ya? Miren, después de este ejercicio voy a dejar de compartir la pantalla para hacer un ejercicio en pizarra, ¿ya? Miren, nos dice calcular X, ¿ya? Si L1 es paralelo a L2, ¿no? Si se dan cuenta, ¿ya? Es prácticamente la propiedad, ¿no? La regla del serrucho es la que vamos a aplicar aquí. He dibujado, ¿sí? Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que planteamos? Que los ángulos que miran hacia el lado derecho, que son 62, que es X, y que es 78, esa suma me tiene que dar los ángulos que miran hacia el lado izquierdo, que es 90 aquí, ¿ya?
y 90 acá. Profesor, pero aquí hay 90 hacia el lado derecho. Claro, el otro también tiene que ser 90 porque tiene que sumar 180, ¿no? Eso que no se preste a confusión eso. Aquí hay 90 y aquí también. Entonces los que miran hacia la izquierda suman 180 y los que miran a la derecha son 62, X y 78. Lo escribimos. ¿Ya? Ahí está, muchachos. Los ángulos que miran a la derecha son 62, X y 78, y los que miran a la izquierda son 90 y 90. Y ahí no hay mucho por operar. X vendría a ser el valor de 40 grados, ¿no? Ahí a todas las alternativas le vamos a sumar 4 grados, ¿ya? Para poder llegar a colocar una clave, ¿sí? Muy bien. A ver. Exactamente, así es, 40 grados es la respuesta. Estoy viendo sus respuestas por el chat. ¿Ya? Muchachos, voy a dejar de compartir pantalla, ¿ya? Para pasar a ver una sesión en pizarra, ¿ya? Para el ejercicio número 12, ¿ya? Para el ejercicio 12, a ver, antes que nos gane el tiempo. Como hago acá. Quiero que se vea esto. ¿Está bien así? Pero si quiero que sea toda la pantalla. Vamos leyendo el ejercicio 12, ¿ya? Ya, a ver muchachos, vamos a observar o vamos a resolver el ejercicio número 12, ¿ya? El ejercicio número 12 tiene un gráfico, ¿ya? El cual lo voy a proceder a hacer, ¿sí? De esta manera, ¿ya? Así está el gráfico, pueden ir resolviendo ustedes, ¿ah? Mientras voy graficando el ejercicio, ¿ya? Ahí está. Así. Y por aquí hay una tercera línea. A ver, vamos con los datos del ejercicio. Este es el ejercicio número 12. Presta atención que le voy a tomar foto, ¿ya? Le voy a tomar foto a él y eso se te va a enviar, ¿ya? Te dice que L1 es paralelo a L2, ¿ya? Recordamos entonces los ángulos entre líneas paralelas, ¿ya? Y luego te dice que L3, todo E, ¿ya? Es paralelo a L4, ¿sí? Son paralelos, ¿ya? Y con eso hay que encontrar el valor numérico, vamos a ponerle M aquí, de 5x menos 8, ¿ya? 5x menos 8. Datos, por aquí aparece 3x, ¿ya? Por aquí aparece 6x, y por aquí aparece 9x, ¿ya? Por esta parte inferior, ¿ya? Así. Todos los ángulos los vamos a llevar en la región interna. Por opuestos por el vértice, él debe ser 3x. Opuestos por el vértice, él debe ser 6x. ¿Estamos de acuerdo? Ya, ahora, mira.
Mira, observa, mira. Ellos dos, para estas rectas paralelas, ¿ya? Él es un dientecito, mira. ¿Te das cuenta? Es un dientecito. Y la propiedad dice que este ángulo viene a ser igual, o los ángulos que van hacia la derecha es igual a la suma de los ángulos que van hacia la izquierda. Entonces, 6x más 3x me debe dar este ángulo. ¿Se da cuenta? Ah, ya, profesor. Ahora, hay dos rectas que todavía no hemos usado, ¿no es cierto? Que son las rectas L3 y L4. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Y ahí nos vamos a situar. Mira, mira, mira tu vista aquí. Mira, mira, mira este gráfico. Mira esta parte del gráfico. Ahí están las dos rectas paralelas. ¿Sí? Este ángulo se traslada aquí. ¿Estamos de acuerdo? Son ángulos correspondientes. Él también es 9x. ¿Y qué es lo que sucede aquí? ¿Qué es lo que sucede aquí, muchachos? 9x, 9x. Están formando un ángulo llano. Y vamos a tener así. 9x más 9x es 18x. Y eso es igual a 180. De ahí x es igual a 10 grados. Pero ojo, eso no nos pide, no nos están pidiendo x igual, o no nos piden x, nos piden encontrar esta expresión. Por lo tanto, el valor de m, reemplazando x igual a 10, 5 por 10, 50, menos 8 es 42 grados. ¿Ya? De esa manera. ¿Estamos de acuerdo? Le voy a tomar una foto, ¿ya? Para enviártelo luego al Zoom, ¿ya? Mientras tanto, vayan tratando de resolver el ejercicio 13, ¿ya? Ejercicio 13. Rosa. Estoy en la hora. Muchachos, se ha cumplido el tiempo. Tengo que entrar a otro salón. Bueno, espero que se haya entendido la clase de hoy día y ya nos vemos, nos vemos en una siguiente oportunidad. Ya les van a indicar qué es lo que es, cómo vamos a recuperar por problemas técnicos lo que sucedió ayer. Ya, las disculpas del caso. Bueno, nos despedimos. Muchas gracias por su atención. Voy a tomarle foto al último ejercicio y se los envío, ¿ya? Gracias, profe. Muchas gracias. Cuídense. Cualquier sugerencia me la hacen llegar, ¿ya?